Hola, vamos en este vídeo a realizar la resolución del 10º problema de esta unidad 3 y es el tercer problema dedicado a troceadores. En este caso se tiene un troceador de 4 cuadrantes, ahí tenemos el esquema en la figura. El troceador se conecta a una batería de 48 voltios representada por la tensión Vs, es decir, esto serían pues 48 voltios, y se conecta a su vez el troceador, la salida de este, a un circuito, una carga RLE, que es la que vemos aquí en el centro, de la cual es muy inductiva, ¿no? En la cual la bobina, el valor de la inductancia L es muy grande frente al valor de la resistencia. El valor de la resistencia es de 1 ohmio, el valor de la fuente de tensión de la carga son 10 voltios y se pide para dos situaciones distintas. Se pide calcular el ciclo de trabajo del troceador, calcular la intensidad media que circula hacia la batería o desde la batería, dependiendo de los casos, ya veremos qué sentido tiene, y la potencia media de la batería. El primer caso se determina para una intensidad en la carga de 2 amperios solicitada por la carga, es decir, que la intensidad entra en la carga por el terminal positivo de esta, que es la situación que está representada en la figura. Esta sería la situación del caso I. Y el caso I se supone que la intensidad lleva sentido contrario. Entonces este dibujo nos permite calcular pues precisamente la situación del caso I. Bien, pues vamos para este caso, en donde la intensidad la vamos a suponer de 2 amperios. Vamos a calcular los 3 apartados A, B y C que se solicitan. Para el caso A, como la intensidad que se pide es de 2 amperios, vamos a calcular la tensión VL. La tensión VL entendida desde este nodo hasta este otro nodo, ¿no? Entonces la tensión VL, pues como hemos visto ya en problemas anteriores, sería la caída de tensión en la resistencia más la tensión de la fuerza electromotriz, la tensión que existe en la impedancia. En este caso tenemos que sería 1 ohmios por 2 amperios, que es lo que se obliga a que exista, más los 10 voltios que nos dicen que existen en la FEM de la carga. Esto resulta 12 voltios, es decir, VL son 12 voltios. Cogemos la expresión que relaciona la tensión de salida con la de entrada en este tipo de circuitos. Sabemos que la tensión de salida, que aquí se le llama VL, es igual a 2 alfa T, siendo alfa T el ciclo de trabajo del circuito del troceador, menos 1 por Vs. Y precisamente lo que nos piden es ese alfa T. Bueno, pues despejamos alfa T de esta expresión y resulta que tenemos esta otra expresión una vez que despejamos, ¿no? Pasamos, en primer lugar pasamos Vs dividiendo, luego pasamos el 1 sumando y volvemos a dividir luego por 2 y reordenamos la expresión, ¿de acuerdo? Una vez que hemos despejado, sustituimos los datos que conocemos. Sabemos Vs, 48 voltios, sabemos escrito V0, vamos a escribirlo VL, que es como se le llama a la tensión de salida en el circuito, ¿no? Dividido de 2 veces la tensión de la fuente. Esto resulta un ciclo de trabajo de 0,625, ¿de acuerdo? Este sería precisamente el resultado, el primer resultado que se nos pide en este problema. Podemos seguir y podemos calcular, creo que aquí tenemos espacio suficiente, podemos calcular
la intensidad de la fuente. La intensidad solicitada, en este caso es solicitada de la fuente, pues sabemos de la expresión obtenida en clase que responde a la ecuación que vemos aquí, 2 alfa t menos 1 por la intensidad en la carga. Tenemos todos los datos, por lo tanto sería 2 por 0,625 menos 1 por la intensidad que nos piden que salga, 2 amperios. Vamos a borrar la intensidad que se me escapa siempre, por 2 amperios, y esto resulta un valor, una vez que operamos, de 0,5 amperios. Es decir, la intensidad para este caso que va a estar siendo solicitada de la fuente, promedio, por supuesto que nosotros siempre estamos calculando valores promedio, nunca valores instantáneos, es de 0,5 amperios. Bien, nos queda por último, vamos a agregar una página nueva, calcular la potencia de la fuente. Sería caso I, apartado C. Bien, la potencia en la fuente, como hemos hecho en casos anteriores, pues se puede obtener multiplicando la V por la I. Estamos en corriente continua siempre que V e I sean valores medios. Serían 48 voltios, que es la fuente que estamos usando siempre, por la intensidad que solicitamos media, promedio que solicitamos de esa fuente, serían 24 vatios. Esta es la potencia, repito, solicitada de la fuente de tensión de entrada. Esta es la resolución para el caso primero. Vamos a copiar el circuito. Nos traemos aquí el circuito. Y ahora vamos a ver el caso completo 2. El caso completo 2, pues tenemos que la intensidad por la carga, que aquí se llama I sub L, es de menos 2 amperios. Es decir, que la intensidad realmente circula en este sentido. Sentido contrario al que se consideró antes circulante, ¿no? Entonces volvemos a calcular todos los apartados, pero con el nuevo valor de la intensidad, en este caso menos 2 amperios. Tensión de salida, usamos la misma expresión que antes. Vuelvo a la página anterior, vamos a usar esta expresión, pero ahora respetando los signos que tenemos. Entonces sería un ohmio, la resistencia, por la intensidad que va en sentido contrario, más 10, resultan 8 voltios. Es decir, ahora la tensión VL debe ser de 8 voltios. Por lo tanto, utilizando la expresión ya despejada anteriormente para alfa t, esta de aquí, pues sustituyendo tendríamos VS, 48 voltios, más VL, 8, dividido de 2 veces VS, lo que resulta un ciclo de trabajo de 0,583. Bien, el apartado B, en donde se nos solicita calcular la intensidad de la fuente, evidentemente ahora el valor medio de esa intensidad tiene también sentido negativo. Nosotros utilizamos la expresión que hemos utilizado antes, la única expresión que existe para este circuito, que es esta de aquí, y tenemos que sería, pues, 2 veces el ciclo de trabajo menos 1 por el valor de la intensidad de salida. Si respetamos el signo de la intensidad de salida, nos sale la intensidad en la entrada con el signo que le corresponde. Al resultar negativo, ello nos quiere indicar de que esa intensidad va hacia la fuente y no se extrae de ella. Y en el caso del apartado C, para esta segunda situación, la potencia solicitada de la fuente sería el producto de V por I,
sería 48 por, si respetamos el signo de la intensidad, nos sale 15,94 vatios, pero negativos. Al respetar el signo de la intensidad nos sale la potencia negativa, y ello lo único que nos quiere decir es que esa potencia en este caso es cedida a la fuente Vs. Y con esto se da por finalizado la resolución de este problema de troceadores